Hola mis amigos y amigas, muy pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder saludarlos una vez más en Noticias desde el Centro. Qué bueno que están con nosotros esta tarde de hoy miércoles ya 9 de diciembre del 2020, cuando han transcurrido 344 días. Le restan a este año únicamente 22. A este mes de diciembre también le restan 22 días. Estamos en la semana número 50. Hoy están de plácemes las personas que llevan por nombre Juan Diego, Cipriano, Gorgonia y Leocadio. Para usted que lleva cualquiera de estos nombres, hoy está usted de plácemes celebrando su onomástico. Si usted nació un 9 de diciembre, también está de manteles muy largos, festejando un año más de vida. Para usted que celebra cualquier acontecimiento social, reciba nuestras más sinceras felicitaciones. Desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, les enviamos un fuerte, pero muy fuerte abrazo. Y como todos los días, yo les pido que sean felices, por favor. Gracias, muchísimas gracias, porque nos acompaña ya en Noticias desde el Centro. Yo le invito para que nos acompañe en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. También le invito para que le dé like a me gusta. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Esta es la información meteorológica para Matamoros. El día de hoy en Matamoros, la temperatura máxima estará en los 27 grados centígrados, la mínima en los 14 grados centígrados. La sensación térmica estará en los 10 grados centígrados. La temperatura en estos momentos por allá en Matamoros, en los 27 grados centígrados, no hay pronóstico de lluvias para la ciudad de Matamoros. Soplan vientos del sur-oeste 5 kilómetros por hora. La humedad relativa 79%, la presión atmosférica en los 1024 milibares. En Matamoros, el día de hoy, el sol salió a las 7 de la mañana con 5 minutos, y se va a ocultar a las 5 de la tarde con 39 minutos. Muy temprano se oculta el sol por allá en la ciudad de Matamoros. Las condiciones del tiempo para León, Guanajuato. La temperatura máxima aquí en León estará en los 25 grados centígrados, la mínima en los 8 grados centígrados. La sensación térmica, 10 grados centígrados. En estos momentos, aquí en León, la temperatura está en los 24 grados centígrados. No hay presencia de lluvias aquí en León. Además, están soplando vientos del noreste, 11 kilómetros por hora. La humedad relativa, 45%. La presión atmosférica está en los 1030 milibares. En León, el sol salió a las 7 de la mañana con 12 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 5 minutos. También muy temprano se oculta el sol aquí en León, Guanajuato. Mientras tanto, en Tijuana, la temperatura máxima estará en los 22 grados centígrados, 9 la mínima. La sensación térmica en Tijuana, 11 grados centígrados. En estos momentos, allá en Tijuana, la temperatura máxima está en los 24 grados centígrados, no hay presencia de lluvias en Tijuana. Soplan vientos del oeste, 3 kilómetros por hora, la humedad relativa 41% y la presión atmosférica está en los 1018 milibares. En Tijuana, el sol salió a las 6 de la mañana con 38 minutos y se oculta muy temprano a las 4 de la tarde con 42 minutos. Son las condiciones del tiempo para Tijuana. Vamos a las noticias que se publican hoy en los principales diarios que circulan a nivel nacional. En El Economista se publica: Reino Unido advierte riesgo de reacciones alérgicas
por la vacuna del COVID-19 de Pfizer. Inflación desacelera a 3.3% en noviembre, cae el nivel de precios de las gasolinas. Entidades incumplen en transparencia de la información sobre el gasto social. La corrupción de Odebrecht bailó al ritmo jarocho. Esto es lo que publica El Economista en sus páginas de su edición de hoy, miércoles 9. Vacunación contra el COVID-19 arranca con desafío logístico. Además, ven faltantes en estrategia de vacunación y tomará 5 meses vacunar a personal médico y a las personas de la tercera edad. La vacunación en México contra COVID-19 iniciará la próxima semana y representará un desafío logístico para el gobierno federal, consignan medios como Reforma y El Financiero en uno de los principales temas de portada. El arranque de la vacunación se estima alrededor de 15 de diciembre, tras la aprobación en Estados Unidos el 10 de diciembre, señala Reforma. Su implementación implica un desafío logístico para el gobierno debido a circunstancias como las condiciones de ultracongelamiento de la vacuna de Pfizer. También en Reforma se publica: sobra turbocina, faltan vuelos y azota extorsión. Contrata Veracruz el 99% de obras sin licitar. Ahoga la burocracia, combate a corrupción, también publica Reforma. Revira al INE y no se calla. Planean en enero regreso a clases, publica también Reforma. Mientras tanto, El Financiero: ven faltantes en estrategia de vacunación. Aunque celebraron el hecho de la existencia récord de la vacuna y del convenio de México con las farmacéuticas, exsecretarios de Salud calificaron de incompleta e improvisada la estrategia del gobierno federal para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. En entrevistas con El Financiero, José Narro y Salomón Chertovinsky coincidieron en que falta información y no hay transparencia para el control de la aplicación. También en El Financiero se publica: arranca inmunización en Gran Bretaña, lo definen como día V. Avanza reforma sobre Afores en San Lázaro, dice El Financiero. Mientras tanto, Excelsior publica hoy: médicos y ancianos serán los primeros. Las primeras 250,000 vacunas contra COVID-19 llegarán a México en la tercera semana del mes de diciembre y su aplicación iniciará entre el personal médico en contacto con pacientes de coronavirus, reseña Excelsior. Los primeros estados en recibirla serán Ciudad de México con 107,500 dosis dobles y Coahuila con 17,500 más. También en Excelsior se publica: fiera hecha de retazos. Los discos del año, también publica Excelsior. La cura sube el ánimo a los corporativos, pero las micros siguen pesimistas. También publica Excelsior. Escuelas reabrirán en semáforo amarillo, pero solo para asesorías. Procura la Reforma. Avanzan planes de pensiones, dice El Día de Hoy, y publica El Día de Hoy su periódico Excelsior. Mientras tanto, Milenio publica en su edición de hoy: tomará 5 meses vacunar a personal médico y ancianos. Un análisis de Milenio basado en las proyecciones de población para 2021,
por el Consejo y el calendario de vacunación revela que el periodo más intenso de aplicación de las 2 dosis será de mayo del 2021 a marzo del 2022, meses durante los cuales el gobierno federal planea vacunar a por lo menos 65 millones de mexicanos. Se complica el outsourcing, avanza reforma a las pensiones. Rosario Piedra: yo tomo las decisiones en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y estoy enterada de todo, dice doña Rosario. Para que no vuele a barca, también se publica hoy en Milenio. El Universal en sus páginas publica: impunidad reinó para corruptos con Peña y Calderón. Durante las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto se iniciaron 16.821 averiguaciones previas y carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos federales, indica el Universal, pero solo 16% fueron consignados o vinculados a proceso, según datos de transparencia del año 2006 a mayo del 2018 de la entonces Procuraduría General de la República. Publica también el Universal: proyectan vacunación para 75% de los mexicanos. No estarán seguras en ningún lado, dice también y publica hoy el Universal en sus páginas. Peregrinan a contrarreloj a la Basílica de Guadalupe. La Jornada publica el día de hoy: descarta AMLO fricción con Estados Unidos por ley de seguridad. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya fricciones con Estados Unidos por su iniciativa de ley de seguridad nacional para regular la actuación de agentes extranjeros en México, indica La Jornada. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que la propuesta de reforma no está hecha para agentes de la DEA ni para un país en específico, sino para todas las representaciones en México, dice La Jornada. López-Gatell: México con acceso a 116 millones de dosis, hablando de vacunas. Avanza reforma presidencial al sistema de pensiones. Descarta AMLO fricción con Estados Unidos por la ley de seguridad. Aprueba la Cámara normas que regulan el teletrabajo. Son las noticias que se publican en La Jornada. Y estas son las principales notas que se publican hoy en la prensa nacional, que circulan, los periódicos que circulan a nivel nacional. Usted podrá leer más ampliamente estas y otras noticias. Busque su periódico favorito en su puesto de revistas, instalados a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana. Está usted en Noticias desde el Centro. Vamos a la información. Reino Unido advierte riesgo de reacciones alérgicas por la vacuna COVID-19 de Pfizer. Responsables del Servicio de Sanidad Pública británico advirtieron hoy miércoles de que las personas con un historial de reacciones alérgicas significativas no deberían recibir de momento la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech. Responsables de este servicio dan a conocer la noticia. Las advertencias se produjeron después de que 2 trabajadores del Servicio Nacional de Salud británico, que estuvieron entre los primeros en recibir la vacuna, ayer martes sufrieron reacciones alérgicas y van a necesitar tratamientos. El director médico del NHS, Stephen Powis, explicó que ambas personas que tenían historial de alergias se estaban recuperando correctamente.
La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, organismo independiente británico, que la semana pasada se convirtió en el primero del mundo en autorizar esta vacuna contra el coronavirus, ha aconsejado ahora que las personas con un historial significativo de reacciones alérgicas no la reciban como precaución, añadió. Las reacciones alérgicas significativas incluyen medicamentos, alimentos o vacunas. Ayer martes, miles de habitantes del Reino Unido se convirtieron en los primeros del mundo occidental en recibir una vacuna contra el COVID-19, cuando el NHS comenzó la mayor campaña de vacunación desde su creación en el año 1948. La vacuna de Pfizer Biotech se administra en 2 dosis con 21 días de diferencia. La corrupción de Odebrecht bailó al ritmo jarocho. Surgen nuevas revelaciones de pagos que realizó la firma brasileña a empresas fantasmas en Veracruz. Las transacciones ocurrieron mientras Javier Duarte amasaba poder y se alistaban los detalles de la construcción de Etileno 21. La constructora Odebrecht realizó una serie de transferencias millonarias a empresas fantasmas en Veracruz en los años 2009 y 2011. Estas operaciones, hasta hoy desconocidas, ocurrieron mucho antes que los supuestos pagos indebidos por $10.5 millones a Emilio Lozoya. Odebrecht envió 2 empresas jarochas $3.9 millones utilizando un par de offshore creadas específicamente para repartir sobornos, y una de estas empresas veracruzanas también envió al menos $7.4 millones a Odebrecht, según revelan documentos confidenciales en poder de la Fiscalía brasileña, a los que tuvo acceso Quinto Elemento Lab. El carnaval de dinero que viajó de Brasil a Veracruz constituye una nueva pieza de información en el entramado de corrupción del caso Odebrecht en México, donde hasta ahora las autoridades solo han investigado los presuntos sobornos que recibió el exdirector de Pemex durante los años del 2012 al 2014. Las autoridades no han detallado qué papel jugaron los envíos de dinero entre Odebrecht y las empresas veracruzanas, aunque exdirectivos de la compañía confesaron que hicieron aportaciones a la campaña de Javier Duarte, y el propio exgobernador acusó que fue presionado por el expresidente Enrique Peña Nieto para agilizar trámites en favor de Odebrecht para la planta petroquímica Etileno 21. Y mientras tanto, también se informa dólares excedentes y autonomía del Banco de México. Se registra un encontronazo entre el partido mayoritario en el Senado y el Banco de México. Aunque públicamente hay diálogo entre las partes, no hay tal en los hechos. La instalación de la mesa de trabajo fue solo eso, pero no hay diálogo. Pareciera que hablan en lenguas totalmente distintas. La manzana de la discordia es la iniciativa de Ricardo Monreal para que el Banco de México integre los dólares excedentes que circulan en la economía nacional a las reservas internacionales. El Banco Central ha advertido que si se aprueba la iniciativa tal y como la propone el partido en el poder, esa institución podría incurrir en lavado de dinero. Monreal asegura que es necesario y ayudaría mucho a los trabajadores migratorios que se apruebe la iniciativa que propone.
Como ingresa hasta ahora el flujo de divisas estadounidenses en México es por dos vías fundamentales: la electrónica y el efectivo. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, con cifras y datos, le da la dimensión al tema. De los 39 mil millones de dólares de las remesas que llegaron a México el año pasado, 2019, el 99% fue por transferencia electrónica, solo el 1% de esa cantidad llegó en efectivo. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Alejandro Armenta, desestima la cifra y argumenta que tanto él como Monreal, nacidos en entidades con poblaciones migratorias muy altas, saben que la cifra de dólares en efectivo que traen los compatriotas a México en las fechas más emblemáticas es multimillonaria y muy superior a la estadística del Banco Central. Tengo el perfil para ser secretaria de Economía, eso dice Cloutier. Ante su reciente nombramiento para sumarse al gabinete del presidente López Obrador, la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Cloutier, aseguró tener el perfil para ocupar el cargo al frente de la Secretaría de Economía. Ante su reciente nombramiento para sumarse al gabinete del presidente López Obrador, la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Cloutier, aseguró tener el perfil para ocupar el cargo al frente de la Secretaría de Economía. En conferencia de prensa, la diputada federal agradeció la designación por parte del representante del Ejecutivo Federal y declaró que se trata de un gran reto en el contexto en que se encuentra la economía del país por las consecuencias de la pandemia de COVID-19. La mejor manera de actuar será creando las condiciones para un diálogo abierto sobre nuestros retos y las posibles medidas que la economía mexicana requiere hoy en día con estas circunstancias tan especiales, señaló. Explicó que no ocupará la Secretaría de Economía hasta que el actual titular de la dependencia, Graciela Márquez, sea designada como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Posteriormente, la congresista solicitará licencia y realizará la transición de su cargo legislativo a su suplente. El Producto Interno Bruto de la zona euro creció 12.5% de julio a septiembre, al compararse, mejor dicho, con el mismo periodo del 2019, registró una caída de 4.3%. El Producto Interno Bruto conjunto de la Unión Europea creció 11.5%. La oficina rebajó de nuevo su estimación. En la primera previsión consideraba que el Producto Interno Bruto había crecido 12.7%, que luego rebajó a 12.6% en su segunda proyección del dato. De esta forma, el ajuste llegó a ser 2 décimas frente a la previsión social o inicial. Pese a los datos intertrimestrales, el Producto Interno Bruto de la zona euro registró una caída de 4.3% en comparación con el tercer trimestre del año 2019, una décima menos que la estimación anterior, según el reporte dado a conocer. Número de casos de COVID-19 en México al 8 de diciembre de este 2020. Coronavirus en México. La Secretaría de Salud presentó un reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia en el país, en el que detalló la cifra de contagios nuevos de COVID-19 y el número de defunciones. Coronavirus en México. La Secretaría de Salud presentó su reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia en el país, en el que detalló la cifra de contagios nuevos de COVID-19 y el número
de defunciones. Esquema de vacunación COVID-19 en México, etapas de aplicación. La vacuna de Pfizer Biotech contra la nueva enfermedad de coronavirus está lista para su aplicación. La primera etapa de vacunación en México iniciará en la Ciudad de México y Coahuila, informa López-Gatell. Señaló que el gobierno de México tiene previsto comenzar antes de fin de año, según las noticias. El esquema de vacunación de COVID-19 en México, etapas y su aplicación. La vacuna de Pfizer Biotech contra la nueva enfermedad de coronavirus estará lista para ser aplicada en México. Será una vacuna de aplicación universal, pero que será distribuida primero entre personal de salud y luego por grupos etarios, comenzando por la población mayor de los 60 años. El programa de vacunación durará más de un año. Se espera que durante este periodo se incorporen al inventario las vacunas de otros laboratorios y farmacéuticas, lo que permitirá es fortalecer el esquema de vacunación COVID-19 y acelerar la inoculación. ¿Cómo será la aplicación? Número 1. Personal de salud y primera línea de control de la COVID-19. Será de diciembre 2020 a febrero 2021. Número 2. Personal de salud y restante y personas de 60 años y más. La aplicación será durante los meses de febrero a abril del 2021. Número 3. Personas de 50 a 59 años. La aplicación de la vacuna será durante los meses de abril a mayo del 2021. Número 4. Personas de 40 a 49 años. La aplicación de la vacuna será de mayo a junio del 2021. Número 5. Resto de la población. La aplicación de la vacuna será de junio del 2021 a marzo del 2022. Este es el calendario de la vacunación de COVID-19 en México y les he anunciado las etapas de su aplicación para que tome usted nota de lo anterior y tenga presente, de acuerdo a su edad, los meses en que se le aplicará la vacuna. Está usted en Noticias desde el Centro. Gracias por acompañarnos. Yo les invito para que nos siga en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Gracias, muchas gracias por acompañarnos esta tarde de miércoles ya, 9 de diciembre. Gobierno y empresarios firman acuerdo para iniciar regularización del outsourcing en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con el sector empresarial y los sindicatos del país para iniciar de inmediato la regularización del outsourcing y solicitó al Congreso aplazar hasta el 2021 el debate de la iniciativa de ley del Ejecutivo para limitar esta práctica. Acompañado de representantes de los sectores obrero y empresarial, el primer mandatario comentó que ha recibido solicitudes de diálogo para llegar a un acuerdo en torno a la subcontratación y el reparto de utilidades. La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, dijo que bajo el nuevo acuerdo, las empresas comenzarán a regular sus plantillas laborales. El sistema de reparto de utilidades será discutido. Se solicitará al Poder Legislativo posponer la discusión sobre la subcontratación y las empresas que manejan nóminas abandonarán prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores. Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, dijo que la nueva propuesta para regular el outsourcing será mejor que la presentada originalmente
y permitirá a las empresas adaptarse para evitar la subcontratación irregular. Se propuso que una vez que inicie el periodo de sesiones el próximo año, en 30 días máximo, se lleve a cabo su discusión y, en su caso, la aprobación de la reforma, la cual mantendrá, según los legisladores, la tipificación penal a quien abuse de la subcontratación. Aun cuando en una semana se duplicaron los casos activos de COVID-19 en las 200 colonias de atención prioritaria en la Ciudad de México, la positividad al virus se mantiene en un 20% y se debe a que en esas colonias se están haciendo más pruebas rápidas, aseguró la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. De acuerdo con informaciones del gobierno capitalino, la semana pasada los casos activos por el virus en estas colonias, que representan 40.3% de los contagios en toda la Ciudad de México, pasaron de 2.719 al 29 de noviembre a 5.829 al 6 de diciembre. Es decir, crecieron el 53.3%. La Secretaría de Educación Pública perfila regreso a clases en Chiapas y Campeche y Veracruz en el mes de enero. Escuelas podrían retomar actividades de asesoría en los estados en amarillo, en acuerdo con los padres de familia. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, anunció que los estados de Chiapas, Campeche y Veracruz, los cuales están en semáforo verde, deberán iniciar clases presenciales a partir del próximo mes de enero del 2021. Los estados de Chiapas, Campeche y Veracruz, los cuales están en semáforo verde, deberán ya iniciar clases presenciales a partir de enero del 2021, a decisión de sus autoridades locales, siguiendo obligatoriamente las 9 medidas establecidas por las autoridades sanitarias y educativas federales, indicó la Secretaría de Educación Pública en un comunicado. Mientras que las entidades en semáforo amarillo, de manera voluntaria, podrán regresar a actividades presenciales de asesoría pedagógica y socioemocional a través de los centros comunitarios de aprendizaje. Al encabezar la 51ª reunión plenaria ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, que se realizó de manera virtual, Moctezuma Barragán afirmó que estos centros no representan la reapertura regular de las escuelas y se instalarán de manera voluntaria. El titular de la Secretaría de Educación Pública resaltó que para el regreso a las aulas deberán de seguirse de manera obligatoria unas medidas establecidas por las autoridades sanitarias y educativas federales, entre otras, operar los filtros escolares, sana distancia, 2 metros entre las sillas, mesas, bancos, etc., uso de cubrebocas o pañuelos sobre nariz y boca, asistencia escalonada, límite de 40% diario de la población escolar, establecer un máximo de educandos y maestra o maestro dentro de cada salón de clases. Priorizar el uso de espacios abiertos, limpiar perfectamente y permanentemente mobiliario y equipo después de cada clase, evitar asistir a las sesiones en caso de algún síntoma de sospecha de COVID-19, entre otras. Además, según se detalló, el proyecto de los centros comunitarios de aprendizaje fue diseñado con el sector salud y se fundamenta en el artículo 14 de la Ley General de Educación. Está usted en Noticias desde el Centro. Diputados avalan regulación del teletrabajo. Se definirá que el patrón contribuya al pago del servicio de Internet del teletrabajador. Se establece el derecho a la desconexión digital.
La Cámara de Diputados dio visto bueno a las nuevas reglas para establecer el trabajo en casa de manera remota, teletrabajo o home office dentro de las relaciones laborales, luego de aprobar en lo general y en lo particular las modificaciones al artículo 311 y adicionar el capítulo 12 bis de la Ley Federal del Trabajo. Con 426 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra, los legisladores expusieron que la pandemia de COVID-19 obliga a establecer nuevas reglas para el desarrollo del trabajo en casa, por lo que se pretende regular y promover el teletrabajo como una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas sin requerir la presencia física del teletrabajador en su centro laboral, empleando las tecnologías de la información y la comunicación para realizar sus labores. De acuerdo con la minuta aprobada por los diputados, una persona encuadra en la modalidad de teletrabajo si realiza sus actividades en más de 40% del tiempo en un domicilio diverso al del centro de trabajo. Los legisladores consideraron indispensable adicionar el capítulo 12 bis, conformado por 5 artículos para establecer la definición del teletrabajo y teletrabajador, convenio de teletrabajo y condiciones de servicio bajo las que debe prestarse, equilibrio en la relación laboral de los trabajadores bajo este esquema a fin de gozar de un trabajo decente, las obligaciones y responsabilidades del empleador y del teletrabajador en materia de seguridad, salud y prevención de riesgos profesionales sujetos a una norma oficial mexicana, garantizando la intimidad y privacidad del trabajador y, por último, el establecimiento de una red nacional de asesoría. La diputada Adriana Teiser del Partido Encuentro Social dijo que gracias a esta reforma se regula el teletrabajo sin alterar la relación jurídica del teletrabajador y el empleador, sin afectar los derechos y obligaciones de ambas partes. A su vez, la diputada Priscilia González de Movimiento Ciudadano aseguró que esta nueva legislación busca que el teletrabajo sea una alternativa viable al empleo presencial y no un régimen sustituto que precariza las condiciones de vida de quien lo realiza. Isaías González Cuevas consideró que lo aprobado permite a los trabajadores desarrollar sus funciones y se traduce en mayor economía y organización en la forma de trabajo, incluida la flexibilidad. El trabajador a distancia debe tener las mismas condiciones laborales que un trabajador presencial, así como los salarios y la seguridad social. Asimismo, se establecieron nuevas condiciones que se requieren, manifestó. Ejidatarios de Tamaulipas bloquean carretera Tampico-Mante por falta de pago de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Acusan a la Secretaría Delegación Tamaulipas de desviar recursos que era para habitantes de Villa Cuauhtémoc allá en Tamaulipas. Ejidatarios de Villa Cuauhtémoc bloquearon la carretera Tampico-Mante a la altura del kilómetro 50 para exigir el pago del terreno que ocuparon para construir esta importante arteria, que siguen sin pagar a los propietarios. Alejandro Martínez, uno de los ejidatarios, señaló que el gobierno federal ya entregó el recurso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación Tamaulipas, pero Blanca Estela Galván Cepeda o Zapata y Ricardo Ortiz, que son los titulares, no les han entregado el dinero correspondiente. Es por eso que afirman que solo están recuperando lo que es de ellos, ya que nunca se hizo el pago de compra por las 11 hectáreas que ocuparon durante los trabajos del tramo carretero.
Mientras tanto, ¿por qué Coahuila y la Ciudad de México serán las primeras entidades con vacunas de COVID-19? Es una pregunta que se hacen los habitantes. El subsecretario Hugo López-Gatell explicó que entre los criterios que se tomaron en cuenta estuvo la factibilidad para aplicar ahí el fármaco y la actividad epidémica. El gobierno de México seleccionó a Coahuila y la Ciudad de México como las primeras entidades que recibirán la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, una vez que sea aprobada y llegue al país debido a factores como su actividad epidémica. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló ayer martes que en el caso de Coahuila, los criterios no son de riesgo epidemiológico, sino que se trata de un estado céntrico en la región norte del país y donde existe colaboración del gobernador Miguel Ángel Riquelme. Por ello, las autoridades federales encontraron factibilidad, además de que, a diferencia de lo que ocurre en Chihuahua, la entidad está en una fase de descenso. Los criterios son epidemiológicos solamente. También están incluidos, y si se fijan ustedes, en los estados del centro norte de la República, es donde empezó el fenómeno de repunte o rebrote en octubre del 2020, tal como lo habíamos predicho desde marzo, dijo el funcionario en una conferencia de prensa. Otro factor que influyó en la determinación de elegir a esta entidad fue el apoyo de las Fuerzas Armadas, debido a que ahí el ejército cuenta con unidades administrativas y operativas y militares. Encontramos factibilidad en la logística, comentó López-Gatell. En el caso de la capital mexicana, el subsecretario señaló que se seleccionó por criterios análogos y por su actividad epidémica, pues en las últimas semanas se ha incrementado el riesgo. Además, la urbe representa la zona más poblada del país. En ella existen unidades y efectivos militares y hay una mayor colaboración con el gobierno de la ciudad encabezado por Claudia Sheinbaum. Son noticias desde el centro. Qué bueno que nos acompaña esta tarde. Tras consumarse la alianza con el PRI, cuyos agravios en su contra se dejan de lado por el momento, el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, adelantó que también habrá un buen acuerdo con Margarita Zavala y Felipe Calderón para sumarse todos contra la destrucción del partido Morena. Luego de que el Consejo Nacional avaló por mayoría, por primera vez en su historia, la coalición parcial con el Partido Revolucionario Institucional, Cortés insistió en que los agravios entre estos partidos prevalecen, pero México vive una situación extraordinaria por las medidas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que exige construir una mayoría en la Cámara de Diputados, dijo. Y hablando de entidades incumplen en transparencia de la información del gasto social, la mayoría de los gobiernos locales no presentaron datos sobre regulación, planeación y programación del presupuesto en la materia regional. Las entidades del país han demostrado rezagos en materia de transparencia en el transcurso del 2020, ya que según regional no hay información precisa sobre los recursos que utilizan para el rubro de asistencia social a grupos vulnerables, ni detallan la planeación de los ingresos y gastos para temas alimentarios, de salud y bienestar comunitario. A través de la primera edición del Índice de Transparencia del Gasto Social en las entidades federativas, la consultoría dio a conocer que los estados no rinden cuentas sobre los recursos relacionados con el desarrollo social. El promedio nacional de este indicador es reprobatorio, con 58.23 puntos,
en una escala de 0 a 100 puntos posibles. Al respecto, Noemí García Carrillo, coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas de Aregional, sin dejar de señalar que es preocupante que más de 50% de las entidades concentren en niveles reprobatorios de transparencia del gasto. Afirmó que estos resultados también se debieron a que la mayoría de los DIF estatales no presentaron información relacionada con la regulación, planeación y programación del presupuesto de ingresos y egresos. A la par, dijo, no detallaron la disponibilidad de padrones de beneficiarios de los programas sociales. Sobre el trabajo social, Noemí García detalló que con el paso de los años el análisis de la transparencia ha ganado mayor peso. Además, considerando la actual coyuntura, agregó, era necesario evaluar la información sobre el ejercicio de los recursos destinados al desarrollo social. La Universidad Nacional Autónoma de México prestará 25,000 tabletas con internet a sus estudiantes. El rector Enrique Grau anunció en un mensaje que en enero también se abrirán 6 nuevos centros PC Puma adicionales a los 12 ya existentes. La Universidad Nacional Autónoma de México entregará en préstamo 25,000 tabletas con internet el próximo año, informó el rector Enrique Grau al encabezar la sesión del Consejo Universitario, que por segunda ocasión se realizó de manera virtual. En enero del 2021 también se abrirán 6 nuevos centros PC Puma adicionales a los 12 existentes para que los universitarios que no cuenten con una computadora o conexión en casa accedan a equipos de cómputo en préstamo en las instalaciones de la máxima casa de estudios y continúen con sus clases en línea. La máxima casa de estudios en México anunció también que entregará 12,000 becas de conectividad a quienes cuentan con acceso a equipos de cómputo y tabletas y tienen problemas económicos. Al menos hasta marzo del 2021, alrededor de 360,000 estudiantes continuarán el ciclo escolar 2020-2021 vía remota debido a la crisis sanitaria del COVID-19. La semana pasada la universidad acordó aplazar por cuarta ocasión y hasta el 31 de marzo del 2021 el regreso a clases presenciales de sus estudiantes debido a la pandemia. De esta manera suspendió reuniones académicas, viajes al extranjero e intercambios académicos en plazo fijado. Está usted en Noticias desde el Centro. Yo le invito para que nos acompañe a través de nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los invito para que se registren en nuestra página de YouTube y formen parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro y le den like a me gusta. Gracias por acompañarnos. No se vacunará contra COVID a menores de 18 años, esto lo informa López-Gatell. En México, la vacuna contra COVID-19 no se aplicará a personas menores de 18 años porque los ensayos clínicos que se han realizado hasta el momento no contemplan a este grupo poblacional, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, al señalar que en este caso se espera que con las personas vacunadas en las diferentes etapas se logre alcanzar el umbral de la inmunidad de rebaño. Esto fue lo que dijo López-Gatell. El objetivo de la vacuna contra COVID en México es universal, pero como hemos empezado de mayor a menor edad y como aún no existe evidencia científica derivada de los ensayos clínicos,
necesaria para que se apruebe en México o en cualquier otro país del mundo. El uso en personas jóvenes menores de 18 años, nadie en este momento podría ética y legalmente autorizar que se vacune con los productos existentes a menores de 18 años, porque la respuesta inmune y la seguridad de estos productos aún no ha sido aprobada directamente en menores de 18 años, señaló el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. COVID-19 impacta ánimo empresarial para inyectar capital en los estados. De las 32 entidades, 19 registraron una caída entre el indicador prepandemia y el reportado en el 11º mes del año en curso. Querétaro. La confianza para invertir en los estados se mermó después del impacto de la pandemia de COVID-19, desalentando el número de inversionistas que consideraban que era un buen momento para inyectar capitales de acuerdo con registros de los socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Previo a los primeros impactos de la contingencia en marzo, el porcentaje de los socios Coparmex que consideraba que era un buen momento para invertir fue de 40%, número que el balance de noviembre descendió a 37%, 3 puntos porcentuales a la baja. Las disminuciones más pronunciadas en el ánimo para invertir se presentaron en Yucatán, menos 18 puntos porcentuales. Tabasco, menos 17. Tamaulipas, menos 17. Zacatecas, menos 17. Durango, menos 16. Baja California Sur, menos 14. Sonora, menos 10. Y Chihuahua, menos 9. En contraste, solo 11 entidades reportaron un alza en el porcentaje de socios que consideraron que era un buen momento para invertir durante noviembre. Fueron Guanajuato, más 12 puntos porcentuales, Querétaro, más 10, Morelos, más 9, Colima, más 8, Quintana Roo, más 7, Guerrero, más 6, Baja California, más 6, Jalisco, más 5, Aguascalientes, más 4, Ciudad de México, más 3 y Nayarit, más 1. Mientras que únicamente Michoacán no reportó variación entre marzo y noviembre, mantuvo el mismo indicador de 36% de los socios que consideraban eran buen momento para invertir. En el caso de Campeche, no se cuenta con el parámetro de marzo para conocer si hubo variación en relación con el 40% reportado en noviembre de este año. Tribunal ordena reponer proceso contra José Luis Abarca. El exalcalde de Iguala permanecerá en prisión en espera de una nueva diligencia, plazo en el que las autoridades le podrían notificar nuevos cargos. Un tribunal federal resolvió dejar sin efecto el auto de formal prisión dictado en contra de José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala Guerrero, acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con información publicada por medios nacionales como Milenio y Reforma, la resolución ordena al juez tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Estado de México abrir un nuevo plazo constitucional en el que se lleve a cabo nuevamente la diligencia para tomar la declaración preparatoria de Abarca Velázquez, presuntamente relacionado con el grupo criminal Guerreros Unidos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La sentencia de amparo también ordena que se revelen los nombres de los testigos colaboradores: Mateo, Sergio Villarreal Barragán, El Grande y X, Einar Rodrigo Lozano Mendoza, y que se le deben hacer saber todos los derechos de que goza Abarca
Velázquez se informó. Estas son noticias desde el centro. Y estas son las noticias que nos llegan desde Tamaulipas. Insiste Salud en evitar reuniones sociales ante el riesgo elevado de contagio por COVID-19. Luego de casi 9 meses de confirmarse el primer caso de COVID-19 en Tamaulipas, el pasado 15 de marzo, el riesgo de un rebrote y una segunda oleada de contagios sigue siendo alto, advirtió la secretaria de Salud Gloria Molina Gamboa, tras reiterar el llamado a evitar fiestas y reuniones sociales durante la temporada navideña. Pidió mantenerse en casa el mayor tiempo posible y convivir solamente con quienes habitan la vivienda, familia nuclear. Utilizar cubrebocas en todos los espacios públicos, lavarse las manos frecuentemente, mantener una distancia de 2 metros o más con otras personas y desinfectar los objetivos y superficies de uso común. Se ha comprobado que el virus que causa el COVID-19 puede permanecer infeccioso por más tiempo durante los meses de invierno, advirtió la secretaria de Salud en Tamaulipas. Al presentar el informe diario sobre el estado de la pandemia, la titular de Salud informó que durante la jornada del pasado martes, o sea, ayer, fueron confirmados 96 casos y 10 fallecimientos asociados a la enfermedad. Con ellos, la cifra oficial asciende a 36.923 positivos acumulados, de los cuales 32.106 se han recuperado y 3.093 son las personas que han fallecido. Las defunciones, como ya dijimos, fueron 10. En Tampico han fallecido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. En Tampico ha fallecido una persona y en Altamira una persona. Finalmente, insistió la secretaria de Salud en no organizar ni asistir a posadas ni reuniones que concentren gran número de personas, en virtud de que el riesgo de contagio aumenta exponencialmente, dijo la secretaria de Salud por allá en Matamoros. Y en noticias de Tampico, el presidente municipal Chucho Nader inauguró ayer la pavimentación a base de concreto hidráulico y reposición hidrosanitaria de la calle Reforma, esto es en la colonia obrera en Tampico, donde se orientó una inversión cercana a los 2 millones de pesos. El jefe de la comuna, acompañado de su esposa Aida Férez de Nader, presidenta del sistema DIF Tampico, así como de los diputados locales Rosa González y Mon Marón y del secretario de Bienestar Social y Deportes, René Sentíes Barrios, aseguró que para su administración la modernización y mejoramiento de la red vial es una prioridad que se ha atendido puntualmente desde el inicio de su administración. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta en esta colonia para hacer entrega de un compromiso más de nuestra administración para seguir mejorando la conectividad y la red vial del municipio. La calle Reforma durante décadas permaneció en el olvido y hoy venimos a cumplir la palabra que empeñamos a hacer hace apenas unos meses con todos los vecinos, dijo Chucho Nader. Detalló que la obra incluyó la pavimentación a base de concreto hidráulico en una superficie de 677 metros cuadrados sobre una longitud de 87 metros lineales del tramo, comprendido entre las calles Emiliano Zapata y Querétaro de la citada colonia Reforma, allá en Tampico, Tamaulipas. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Gracias por acompañarnos.
Y en las noticias que se generan en Matamoros, el gobierno municipal de Matamoros entregó ayer martes la obra de electrificación y los habitantes del poblado La Capilla, quienes esperaron más de 3 décadas para contar con este servicio básico, del cual disfrutan ya a partir de ayer martes. Esto fue allá en la ciudad de Matamoros, y nuestras felicitaciones a nuestros amigos de La Capilla, porque a partir de ayer martes ya cuentan con el fluido eléctrico. Se reúne Bosco de la Vega con organizaciones agrícolas, esto también allá en la ciudad de Matamoros. El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega Valladolid, se reunió ayer con los productores que aglutinan las diversas organizaciones agrícolas de Tamaulipas, como del Consejo Regional y Estatal Agropecuario, ello con el objeto de hacer una evaluación de las actividades emprendidas en este 2020. En el evento, donde se mantuvo el protocolo sanitario y el cual se llevó a cabo en La Fogata, el dirigente nacional de la CNA agradeció el respaldo brindado por los socios de esa organización durante su gestión al frente, debido a que en febrero próximo culmina su periodo. El líder señaló que 2020 fue un año sin precedentes, con muchos retos, pero sobre todo que prácticamente el campo tamaulipeco y el país atraviesan por una crisis económica de la cual no se han levantado al aplicar el gobierno federal políticas austeras a los productores. Acompañaron en el presidium a Bosco de la Vega Jorge Luis López Martínez, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Tamaulipas, Rogelio García Moreno, presidente de la Asociación Agrícola de Matamoros, de entre otras distinguidas personalidades. De la Vega Valladolid reconoció que también el esfuerzo utilizado por el dirigente local agrícola Rogelio García Moreno, ello en cuanto al tema de la comercialización de granos, el cual se le expuso al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante la gira de trabajo que realizó por Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. A su vez destacó el trabajo de gestión realizado en el tema de la distribución del agua de la presa de Chihuahua hacia los embalses de Tamaulipas, La Amistad y La Falcón, problemática que en la actualidad afecta a los productores del distrito de riego 025 de la cuenca baja del río Bravo, esto es, en Tamaulipas. Tendrá el PAN precandidatos en la primera semana del mes de enero. En la primera semana de enero próximo, el Partido Acción Nacional tendrá listos sus precandidatos, informó Luis René Cantú Galván. El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN informó que para ello se emitirán las convocatorias respectivas este mismo mes de diciembre. Esta misma semana se dará a conocer las fechas que se contemplan para designar a los candidatos del Partido Acción Nacional. Recordó que para los funcionarios que aspiran a un cargo de elección popular deberán de renunciar porque en el caso de la elección federal las precampañas se inician a partir del 23 de diciembre. El reinocense destacó que en estas elecciones federales su partido irá solo en los 9 distritos electorales del estado. El sábado, el Consejo Nacional del PAN acordó que en Tamaulipas, Morelos, Querétaro y Jalisco competirá solo, descartando con ello la alianza con el PRI y el PRD. Por otra parte, negó que el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, haya estado en Ciudad Victoria el pasado lunes, dijo durante su entrevista. Hay aumento de presencia de niños en los cruceros, también noticias de Matamoros. La presencia de menores de edad en distintos cruceros se ha ido a la alza y sobre todo ahora
que no acuden de manera presencial a las instituciones educativas y muchos padres aprovechan para llevarlos. Aunque por ley está prohibida esta acción, es muy visto en los cruceros de Matamoros que haya menores de edad haciendo malabares y vendiendo algún tipo de producto, que en muchas ocasiones lo hacen para contribuir al gasto de sus hogares. Sin embargo, con este tipo de acciones se está poniendo en riesgo la integridad física de los menores de edad, quienes caminan sobre vehículos en avenidas muy transitadas de Matamoros y donde diariamente hay accidentes viales fatales. La procuradora del DIF, Judith Rueda, ha declarado en este sentido que en efecto se ha aumentado la presencia de los infantes en los cruceros, a los que ellos acuden a hacer llamados a los padres de familia. Hasta el momento, las llamadas de atención son nulas, ya que los padres de familia se retiran con sus hijos solo un rato en el que las autoridades se retiran para volver a instalarse de nueva cuenta en 1 o 2 horas, dijo la procuradora del DIF en Matamoros. Y estas son las noticias que se generan aquí en el estado de Guanajuato. Y hablando del coronavirus en Guanajuato, en el estado suman 69.619 casos confirmados del COVID-19, 3.652 se encuentran bajo investigación, mientras que ya 86.211 son los casos descartados. En cuanto a los casos por transmisión comunitaria, suman 69.100 o 463 los casos identificados. Y además asciende ya a 58.675 los casos recuperados del coronavirus. 4.523 son los decesos en la entidad guanajuatense. Y por municipios, como sigue: Abasolo 42, Acámbaro 68, Apaseo el Alto 26, Apaseo el Grande 55, Celaya 437, Comonfort 42, Coroneo 2, Cortázar 112, Cuerámaro 16, Doctor Mora 8, Dolores Hidalgo 101, Guanajuato Capital 128, Guanímaro 11, Irapuato 421, Jaral del Progreso 26, Jerécuaro 9, León 1613, Manuel Doblado 26, Moroleón 24, Ocampo 12, Pénjamo 71, Pueblo Nuevo 3, Purísima del Rincón 37, Romita 44, Salamanca 269, Salvatierra 77, San Diego de la Unión 12, San Felipe 54, San Francisco del Rincón 86, San José Iturbide 31, San Luis de la Paz 91, San Miguel de Allende 68, Juventino Rosas 79, Santiago Marabatío 5, Silao 188, Tarandacua 6, Tarimoro 11, Tierra Blanca 4, Uriangato 34. Repito, Tarandacuao 6. Un nombre muy difícil de pronunciar. Tarandacuao 6. Estas noticias las podrá usted leer más ampliamente en las páginas oficiales de coronavirus.guanajuato.gov.mx. Ahí podrá usted leer más ampliamente esta información sobre coronavirus en Guanajuato. En otras noticias, hallan 35 bolsas con restos humanos en 14 fosas en Guanajuato. Colectivos de familiares de desaparecidos informaron ayer del hallazgo de 35 bolsas con restos humanos en 14 fosas clandestinas.
localizadas en las últimas semanas o en la última semana en las faldas del Cerro del Toro en el municipio de Acámbaro. La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, integrada por defensores de derechos humanos que fungen como observadores en la búsqueda, indicó que el lunes encontraron 3 fosas con 7 bolsas que contenían restos de personas. Queda mucho terreno con potenciales hallazgos positivos por explorar, dijo durante la conferencia. La Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda realizaron ayer labores de excavación y procesamiento de los cuerpos y restos que se encontraban sepultados entre 50 y 100 centímetros de profundidad. Los restos encontrados son de cuerpos desmembrados y al parecer cuyas inhumaciones son relativamente recientes, señala la Plataforma por la Paz y la Justicia en el estado de Guanajuato. Fosas en Guanajuato, sé que se van a rebasar los 100 cuerpos. La población de Salvatierra, Guanajuato, muy rara vez salía en el noticiero hasta esta semana cuando las autoridades informaron del hallazgo de 59 cadáveres en fosas clandestinas en esta tranquila localidad. Ahora colectivos de familiares de desaparecidos temen que la cifra sea cuanto menos de 100 cuerpos. Molesta a familiares fallecidos por el COVID-19. Esto causa mucha molestia. Aquí en León, familiares de pacientes que fallecieron a consecuencia de COVID-19 no pueden registrar sus casos en el portal para acceder a apoyos de los 11,460 pesos para gastos funerarios anunciados por el gobierno federal. De acuerdo con una mujer residente de Irapuato, cuyos padres fallecieron por esta causa, el sistema para el registro no le permite hacerlo. En algunas de las ocasiones le indica que el acta de defunción no existe y en otras que la CURP ya ha sido registrada. La señora afirma que nadie más que ella ha hecho esos trámites, informa, mas sin embargo no ha tenido la respuesta correspondiente, informó. Y hablando de otras noticias que se generan aquí en León, ante cierre de santuario de la Virgen de Guadalupe en León, Guanajuato, adelantan fieles sus visitas. Tras darse a conocer el cierre parcial del santuario de la Virgen de Guadalupe de la ciudad de León durante los días 11, 12 y 13 de diciembre, con la finalidad de evitar contagios de COVID, algunas personas acudieron a visitar a la Virgen María de Guadalupe a sentir esa tranquilidad, ya sea a solas o en compañía. Durante una visita al santuario de la Virgen de Guadalupe por parte del reportero del periódico Milenio, se contabilizaron al menos 10 personas quienes se podían observar rezando, algunos con atuendos como playeras y cubrebocas de la fiera, pidiendo porque en este próximo encuentro los Esmeraldas de León levantarán la copa del campeonato, mientras que otras personas incluso llevaron a los pequeños vestidos como inditos. En el ingreso al santuario se notó que seguían los protocolos de sanidad, tales como la revisión de la temperatura y el otorgar gel antibacterial, al igual que la aportación de cubrebocas. Cabe mencionar que el santuario estará abierto del 7 al 10 de diciembre y del 14 al 19 en horario de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Qué bueno que estuvo con nosotros la tarde de hoy, miércoles 9 de diciembre del 2020.
Ya únicamente le restan 22 días a este año, a este mes. Gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo los invito para que estén con nosotros todos los días, de lunes a viernes, a las 14 horas, 2 de la tarde, con un avance informativo los sábados a las 12 del mediodía de Noticias desde el Centro. Gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y también estamos en nuestras páginas de YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor Guadalupe Garza Ruedas. Entren a la página, a las páginas como Guadalupe Garza Ruedas. Y también le invito para que se suscriban en nuestra página de YouTube y formen parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro y den like a me gusta. Como todos los días, la recomendación de siempre: no salgan a la calle sin utilizar el cubrebocas. Mantengan la sana distancia. Les recuerdo que la sana distancia entre persona y persona debe ser de cuando menos 1,5 metros a 2 metros. No acudir a lugares donde haya aglomeración de personas porque existe la posibilidad de contraer el coronavirus. Lavarse las manos continuamente con agua y con mucho, pero mucho jabón. Y si tienen gel por ahí en su casa, utilícenlo. También les apoyará para no contraer el coronavirus. Les recuerdo que el coronavirus sigue vigente. Aquí está entre nosotros. Hay que procurar no contraerlo. Si nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestra familia. Es importante, pero muy importante, hacer caso a las recomendaciones que nos hacen las autoridades sanitarias. Hay que prevenir el coronavirus. Si se protege usted, protege su familia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Repito, los espero el día de mañana, ya jueves 10 de diciembre, 14 horas, 2 de la tarde. No me fallen, no me dejen solo. Les saluda su amigo y servidor, Guadalupe Garza Ruedas. Hasta mañana.